Para la persona promedio en la Europa medieval, la vida era desagradable, brutal y corta. Alrededor del 85% de la población medieval eran campesinos, desde siervos que estaban legalmente atados a la tierra que trabajaban, hasta hombres libres que, como pequeños propietarios emprendedores sin ataduras a un señor, podían viajar más libremente y acumular más riqueza. Si logró esquivar la alta tasa de mortalidad infantil y las interminables enfermedades mortales en circulación, su vida probablemente fue un trabajo repetitivo de cultivar la tierra de su señor local, asistir regularmente a la iglesia y disfrutar de poco descanso o entretenimiento. Y si se le pasó por la cabeza la idea de robar o cometer algún delito, entonces podía esperar un castigo severo debido al estricto sistema legal de aquella época. ¿Crees que habría sobrevivido como campesino en la despiadada Europa medieval? Los campesinos vivían en aldeas. La sociedad medieval estaba compuesta en gran parte por aldeas construidas sobre la tierra de un señor, y a su vez las aldeas estaban compuestas por casas, graneros, cobertizos y corrales de animales agrupados en el medio, siempre rodeados por campos y pastos. Había diferentes categorías de campesinos dentro de la sociedad feudal. Los aldeanos eran campesinos que legalmente habían hecho un juramento de obediencia a su señor local. Si querían mudarse o casarse, primero tenían que pedírselo a su señor. A cambio de que se les permitiera cultivar la tierra, los aldeanos tenían que darle algo de comida cultivada cada año. La vida era dura. Si las cosechas fallaban, los campesinos se enfrentaban al hambre. Las ciudades y pueblos de la época medieval eran antihigiénicos debido a la falta de saneamiento. Los animales deambulaban por la calle y los desechos humanos y la carne en descomposición solía arrojarse a estas mismas sin ningún control. Las enfermedades abundaban, con condiciones insalubres que condujeron al brote de plagas mortales como la peste negra. Se decía que los campesinos se bañaban solo 2 veces en su vida, una vez al nacer y una segunda después de morir. La vida cotidiana medieval giraba en torno a un calendario agrario, lo que significaba que en verano la jornada laboral comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba al anochecer. Los campesinos pasaban la mayor parte de su tiempo cultivando la franja de tierra asignada a su familia. Los cultivos típicos incluían centeno, avena, guisantes y cebada, que se cosechaban con una hoz, una guadaña o una segadora. Los campesinos también trabajarían en cooperación con otras familias cuando se trataba de tareas como arar y cosechar heno. También se esperaba que llevaran a cabo el mantenimiento general, como la construcción de caminos, la limpieza de bosques y cualquier otro trabajo que el señor determinara, como cercar, trillar, atar y techar. Las fiestas de la iglesia marcaban los días de siembra y cosecha, en los que tanto un señor como un campesino podían tomar un día de descanso. También se requería que los campesinos trabajaran gratis en las tierras de la iglesia, lo cual era muy inconveniente, ya que el tiempo podía usarse mejor trabajando en la propiedad de su señor. Sin embargo, nadie se atrevía a romper la regla, ya que se enseñaba ampliamente que Dios vería esto como falta de devoción y serían castigados. Algunos otros campesinos eran artesanos que trabajaban como carpinteros, sastres y herreros. El comercio era una parte importante de la vida en la ciudad y en el pueblo. Se compraban y vendían bienes como lana, sal, hierro y cosechas. Para las ciudades costeras, el comercio podía extenderse a otros reinos. Las mujeres y los niños se quedaban en casa. Se estima que alrededor del 50% de los bebés durante el periodo medieval sucumbirían a enfermedades durante el primer año de sus vidas. La educación formal estaba reservada para los ricos o para aquellos que se convertirían en monjes. En lugar de educación formal, los niños de los aldeanos aprendían a cultivar alimentos y cuidar del ganado, o se convertirían en aprendices de artesanos local, como un herrero o un sastre. Otra opción sería meterse en el mundo de la iglesia, donde acabarían siendo monjes o curas, aprenderían a leer y serían bien alimentados, lo que hacía de esto algo muy atractivo. Las niñas también aprendían a realizar actividades domésticas con sus madres, como hilar lana en ruedas de madera para hacer ropa y mantas. Alrededor del 20% de las mujeres morían en el parto, aunque algunas mujeres en los asentamientos más grandes como las ciudades podían trabajar como tenderas, dueñas de bares o vendedoras de telas. Aun con esas, se esperaba que las mujeres se quedaran en casa, limpiaran y cuidaran de la familia. Algunas también podían aceptar trabajo como sirvientas en casas más ricas. Los impuestos eran altos. Los campesinos tenían que pagar por arrendar sus tierras a su señor, además de un impuesto a la iglesia llamado diezmo, que era el 10% del valor de lo que un agricultor había producido en el año. El diezmo se podía pagar en efectivo o en especia, como semillas o equipo.
Después de haber pagado sus impuestos, podía quedarse con lo que le quedaba. Los diezmos podían hacer o deshacer a la familia de un campesino. Si hubiera tenido que renunciar a las cosas que necesitaba, como semillas o equipo, podría tener dificultades el próximo año. Como era de esperar, los diezmos eran extremadamente impopulares, especialmente cuando la iglesia recibía tantos productos que como resultado tenía que construir graneros especialmente construidos, llamados graneros de diezmo. Las casas eran frías y oscuras. Los campesinos vivían generalmente en casas pequeñas, que normalmente constaban de una sola habitación. Las cabañas estaban hechas de zarzo y barro, con tejas de paja y sin ventanas. En el centro del hogar ardía un fuego, el cual creaba un ambiente muy ahumado. Dentro de la choza, alrededor de un tercio estaba encerrado para el ganado, que vivía junto a la familia. El suelo era normalmente de tierra y paja, y el mobiliario solía consistir en unos taburetes, un baúl para la ropa de cama y algunos utensilios de cocina. La ropa de cama normalmente estaba plagada de chinches, insectos vivos y otros insectos picadores, y cualquier vela hecha de aceite y grasa creaba un aroma acre. Hacia el final de la época medieval, la vivienda mejoró. Las casas campesinas se hicieron más grandes, y no era raro tener 2 habitaciones y en ocasiones un segundo piso. El sistema de justicia era duro. No había una fuerza policial organizada durante el periodo medieval, lo que significaba que la aplicación de la ley generalmente estaba organizada por la población local. Algunas áreas requerían que todos los hombres mayores de 12 años se unieran a un grupo local para actuar como una fuerza cuasi policial. Si alguien era víctima de un crimen, el resto de aldeanos perseguirían al criminal. Los delitos menores normalmente eran tratados por el señor local, mientras que un juez designado por la ley viajaba por el país para tratar los delitos más graves. Si un jurado no podía decidir si una persona era inocente o culpable, podía producirse un juicio por ordalía. Las personas fueron sometidas a tareas dolorosas, como caminar sobre brasas, meter la mano en agua hirviendo para recuperar una piedra y sostener un hierro al rojo vivo. Si tus heridas sanaban en 3 días, se te consideraba inocente. Si no, se te consideraba culpable y podías ser severamente castigado.